Que Dios les bendiga a todos. No saben la alegría que nos da de estar en un nuevo episodio de su podcast Crece. Y hoy nos acompaña mi queridísimo hermano Ulises Salinas. Así es, pastor. Y también estamos con el pastor Arel Salinas y con un invitado muy especial el día de hoy, que es el pastor Ulises Flores. Bienvenido, pastor. Bienvenido, pastor. Qué alegre tenerle aquí. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias. Lo más bien, muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo este tema tan importante, tan bonito, el día de hoy. Claro que sí, pastor. Y entonces, pastor Arel, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es astrología. Astrología. Así que nos vamos para adelante entonces. Pastor, ¿qué nos pueden decir, pastor Ulises, en este caso, de la astrología? ¿Nos puede decir la diferencia entre astrología y astronomía para que la gente no se confunda tanto en esos términos? Claro que sí, hermano Ulises. Vemos la diferencia, por ejemplo, lo que es la astrología y la astronomía son totalmente muy distintas. La astronomía es el estudio, la ciencia, ¿verdad? Que estudia los planetas. En ese caso vemos la NASA, ¿verdad? Acérquese un poquito más al micrófono para que se escuche un poquito mejor. La NASA, por cierto, que estudia en lo que es las estrellas, los planetas. Y la astrología, lo vemos que es la práctica que usan para rendirle culto, ¿verdad? A lo que es a las estrellas o los planetas. De hecho, yo estaba escuchando una información bien interesante acerca de todo esto, que es que todo este tema de la astrología nació en el área que hoy se conoce como Irak, pero en la antigüedad era la antigua Babilonia. Entonces, a partir de ahí, y se supone que en esa región, en toda esa región, los de Mesopotamia, a la gente que le llamaban los caldeos, que la Biblia los menciona, por cierto, eran precisamente los que hacían adivinación a través de la astrología, ¿verdad? Entonces, ese es un tema bien súper interesante que me gustaría mucho que desarrolláramos más a profundidad. Claro. En este caso, pastor, ¿qué es lo que la Biblia nos está diciendo acerca de la astrología? Mira, la Biblia es muy clara acerca de la astrología, la adivinación, el consultar. Y el pastor Ulises va a traer más información acerca de esto, el consultar a los muertos. Pero por lo menos en Deuteronomio 18:10 al 12 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Exacto. Y entonces, en este caso, pastor Ulises, yo me estaba poniendo a pensar cuando supimos que íbamos a desarrollar el tema de la astrología, cómo incluso, bueno, yo conozco a algunas personas que de repente tengo en Instagram, Facebook, que de pronto empiezan a postar que son cristianas, van a iglesias y empiezan a postar que tu horóscopo y que cosas así. Y yo no entiendo por qué a veces nosotros como hijos de Dios creemos en que los astros nos pueden decir nuestro futuro o cómo nos va a ir bien o que qué hagas en tal día o qué no hagas en tal día, pastor Ulises y pastor, Sí. este tema desde niño lo escuchaba. Incluso lo mirábamos en la televisión, en los periódicos. Ajá, los periódicos. Salían los periódicos. Sí, claro. Yo recuerdo ver a la gente consultando al horóscopo. Claro. Luego viene lo que es la radio, la televisión y cuánto más el día de hoy a través de las redes sociales, ¿verdad? Sí, que es correcto. un arma, es una estrategia que el enemigo ha utilizado, ¿verdad? Para envolverlos en esta práctica, esta adoración. Verdaderamente es una adoración que el mismo Satanás ha traído para confundir, ¿verdad? Sí. A las personas. Dentro de esta misma información de que en la antigua Babilonia era en donde se desarrolló, se dice que la raíz fue hacer que los astros, incluidos Sol, Luna y planetas, eran los que te dictaban qué podías hacer o qué no podías hacer en días determinados del año, ¿verdad? Y justamente en Hammurabi fue el que desarrolló el primer como calendario para que se pudieran ir diciendo en qué días, por ejemplo, había un ejemplo de que tal día que un doctor no puede tocar a un enfermo, cosas así. Entonces, de ahí, a raíz de todo eso fue que se nos vino hasta el día de hoy, donde en el horóscopo te dice que, tú si eres Escorpio, si eres Escorpio, no toques tal cosa porque te puede ir mal y al contrario, ahorita es tu tiempo de brillar, pero siempre lo dan como en un enfoque hacia lo bueno, ¿verdad? Que si siempre te va a ir bien, eres lo mejor que existe en el planeta, ¿por qué lo hacen así? Las galletitas chinas, ¿no? Las galletitas chinas también incluidas, sí, en los restaurantes. Pero mira, ¿saben qué es lo más importante, Ulises y Pastor Ulises?
si nosotros vamos como pastores o nosotros tres vamos a un canal de televisión para hablar acerca de un tema de la Biblia, nos cierran las puertas. Sí, no, Y cancelado, y nos ridiculizan. Pero ¿cuánto tiempo, aire y espacio le dan a los horóscopos? No, es Es increíble. impresionante. Incluso nosotros podemos ver, pastor y hermano Ulises, que incluso hay cristianos envueltos en esto. Sí. Es lo peor. Hay personas que son cristianas y están consultando en qué les dice Piscis, qué les dice Virgo. Qué les dice, Exacto, Sagitario. Sí, No, exactamente. que Y luego se, Dile, ya sé que es lo mismo. que se preguntan entre novios, oye, ¿tú qué signo eres? Porque si eres ascendente en Virgo, no puedo estar contigo. Pero es muy interesante y muy increíble. Pero mire, ¿saben qué es lo más impresionante de todo esto? Es que en ocasiones los mismos cristianos, cuando sale el horóscopo en la televisión o en la radio, le prestamos tanta atención y a veces le creemos más al horóscopo que a la palabra de Dios. Es correcto, Impresionante. es correcto. Yo no sé por qué, pastor. Incluso también dentro de esto que estamos haciendo un poquito mofa porque, digamos, de todas las creencias que puedes tener en cuanto a muchas cosas, yo creo que esta es una de las más Absurdas. absurdas, sí. Gracias por... Yo iba a usar otra palabra un poquito más fuerte, pero absurdas vamos a usar. Y lo interesante de esto es que también a veces dicen, no, tú eres así porque eres tal signo. Ajá. Y no cambies porque eso es lo que te hace único y auténtico. Pero a raíz de eso hacen que la gente se adueñe de esas Falsas palabras promesas, buenas, vamos a exactamente, decirlo. Ajá. y que se hagan sentir bien. Las hace sentir súper bien porque dicen, no, pues si yo soy así, voy a seguir así. Pero a luz de la palabra, vamos a enfocarnos otra vez. A luz de la palabra, ¿qué nos pueden decir acerca de todo esto? Pastor, Sí, ¿qué dice la Biblia al respecto? bueno, mira usted lo que dice, por ejemplo, en el libro. Vamos a ir a lo Ajá. que es la palabra. ¿Qué nos Claro. dice a nosotros el libro de Deuteronomio? En ese caso, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, el verso 3. Y Dios es un Dios celoso Claro. Ujú. para estas cosas. Y Él nos dice a nosotros, y si hubiera inclinado a ellos, y sea al sol o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Entonces vemos que aquí hay una prohibición de Dios, Ujú. ¿verdad? Para que, con respecto a lo que es el consultar a las estrellas o el mirar a las estrellas O el y sol, rendirles, la luna. exactamente, Ujú. y rendirles culto, rendirles adoración. Ahora, si aquí mismo también en el capítulo 4 de Deuteronomio, también el Señor a nosotros nos dice, en el verso 17, nos está diciendo, 19, ajá. 19, perdón, y nos dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol o la luna o las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todo el pueblo debajo de todos los cielos. Así es. Entonces, Bueno, aquí más vemos claro ni el agua, ¿no? exactamente. Ahora, ¿saben cuál es el problema a todos los que nos están escuchando y nosotros? El problema más grande, Pastor y Ulises, es que esta consulta a las estrellas, a la luna, al sol, va acompañada de lo otro con lo cual iniciamos, que es la adivinación, que es el consultar, que es la brujería. Y es solamente la iniciación a algo más profundo, porque la mayoría de las personas que hablan al respecto, en cuanto dicen los horóscopos, empiezan a hablar de limpias, empiezan a hablar de amuletos, empiezan a hablar acerca de que yo te devuelvo a tu ser querido, yo te voy a dar amor, riquezas y poder, y yo te voy a dar, y vamos a hacer un trabajo. Y ese es el problema, que entonces es solamente la iniciación. Para muchos quizá es algo inocente, pero en realidad es la iniciación a algo más profundo que la Biblia prohíbe. Correcto. Sí, es que la raíz de todo esto es porque en esa cultura en la que nació todo esto eran politeístas, era gente politeísta. Entonces, pues obviamente al buscar todo este conjunto de dioses para que les cumplieran a ellos sus peticiones, es que se empezó todo esto, como acaba de decir el pastor, el inicio para que después pues empiecen a consultar todo lo demás tan más cruel. Ahora, hermano Ulises, vemos también, por ejemplo, lo que es Dios estableció, o sea, él creó al hombre para que el hombre lo adore a él, ¿verdad? Exacto. Ujú. O sea, Correcto. ese es el fin del cual, el propósito del cual Dios a nosotros nos creó. Pero el enemigo ha tomado esta arma, o sea, ha tomado esta arma, ¿para qué? Para que
Desviar la adoración. Exactamente, que desviemos la atención de Dios y entonces más bien pensemos o miremos en otra cosa, mirando el futuro que a nosotros nos espera, ¿verdad? Y ahí le dio un punto bien clave, pastor. La gente, incluso los cristianos, están tan preocupados por el futuro que incluso ahora se ha desatado una fuerte tormenta de consultar profetas para ver qué me depara el futuro. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice acerca? Entonces, no, eso es terrible, pastor y Ulises, porque lo que estamos haciendo es que no es suficiente las promesas de Dios en la palabra. No es suficiente lo que Él ya nos ha prometido y lo que Él ha dicho que va a hacer, sino que ahora necesitamos que alguien nos diga qué va a suceder en nuestro futuro. Y fíjense lo que dice Isaías 8, 19, 20. Si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Es decir, no debemos de consultar a los hombres ni a las personas ni todo esto, debemos de consultar a Dios. Correcto. Claro. A través de su palabra, a través de la oración, en lugar de andar consultando los signos zodiacales. Y luego dice, ¿consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, Isaías está diciendo, cualquier persona que consulta a los muertos, que consulta a los zodiacos, que consulta todo aquello que no es Dios, está en tinieblas. Claro. Y la palabra de Dios no ha resplandecido en sus corazones. Qué fuerte eso, ¿no? Es tremendo. Sí, es decir, bueno, a manera de quizás ya mi conclusión, no sé, yo sí quiero decir que es bien interesante que nosotros como hijos de Dios tratemos de ser luz en cuanto a todos estos temas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como bien acaba de decir el pastor Ulises, la necesidad de creer en un Dios y como acaba de decir el pastor Arel, la necesidad que tenemos de saber nuestro futuro que está intrínseca en el ser humano porque Dios nos creó de esa manera o quizás Dios nos creó con una necesidad de Él, ¿verdad? Las maneras en que nosotros desarrollamos eso es lo que lo hace mal hacia los ojos de Dios. Entonces, mi conclusión sería, si tú eres una persona cristiana, o una persona que está empezando en los caminos de Dios, aléjate de eso en primera porque, vuelvo a repetirte, es lo más absurdo en lo que puedes creer, ¿verdad? En segundo, porque no es bueno delante de los ojos de Dios, es algo que es abominable delante de los ojos de Dios. En tercero, pues acércate a una iglesia en donde te puedan ayudar e instruir acerca de todos estos temas. La de nosotros es una muy buena, si te sirve estos temas que estamos tratando, Iglesia Cristiana Elevation Point, date una vuelta para acá. Habla con el pastor Ulises, habla con el pastor Arel y con todo gusto te vamos a tratar de guiar hacia lo que es lo correcto delante de los ojos de Dios. Sí, a medida de conclusión para mí, yo lo que podría decir y podría recomendar es no consulten con el horóscopo. No, o sea, el horóscopo, una es de que muchos usan que muchos son mentirosos, ¿verdad? Claro. Es lo primero. Son engañadores. Hay muchos de que son hasta payasos para verlo desde ese punto de vista. Que, con todas sus letras. Claro que sí. Hay algunos otros que sí aciertan, o sea, ¿por qué? Porque el enemigo los usa. Espíritus engañadores, dice la Biblia. No, y aparte también porque dicen cosas tan generales que tarde o temprano van a encajar en una parte de las personas. Exactamente, pero todo esto encierra ¿qué? A sacarles el dinero a la gente, ¿verdad? A engañarlos, a sacarles del dinero, pero bueno, es un arma que el enemigo está utilizando. Ahora, ellos no le van a decir la realidad. El futuro de nosotros está en la palabra. Lo que Dios a nosotros nos ha dejado. O sea, el futuro lo tenemos es en Dios. Y si yo quiero saber qué es lo que dice Dios de mí, pues de ahí consultemos. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Así de fácil. Eso es correcto, pastor y Ulises. Miren, a manera de mi conclusión, yo quisiera decirles lo siguiente. Make it happen, en inglés sería, ¿verdad? Haz lo que suceda. Haz lo que suceda. En lugar de estar diciendo, a ver qué te depara el futuro, haz lo que suceda. ¿Pero cómo? Poniendo a Dios en primer lugar. Dice la palabra de Dios que si buscas el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y en lugar de estar buscando qué es lo que te depara el futuro, deja que Dios cree tu propio futuro. Dedícate a tu presente, muchacho, por favor. Dedícate a tu presente, deja que Dios se encargue de ese futuro y trabaja arduamente poniendo a Dios en primer lugar para que después todo suceda. Y de verdad que deberíamos de, en cuanto pasa y se desata esa comezoncita de oír,
Deberíamos de cambiarle el canal, deberíamos de apagarlo. Y algunos dirán es que se están yendo muy a los extremos. No, porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero el enemigo es tan tremendo que te da una comezoncita como para ver, por curiosidad, a ver qué es lo que me dice. Exactamente. Entonces, no caigamos en eso. Mucho de esto es engaño. Mucho de eso es, como decía el pastor, quitar el dinero. Mucho de eso es esa necesidad, como decía Ulises, que ya está en nosotros, el querer saber qué nos separa. Pero abandonémonos en los brazos de Dios, confiemos en su palabra. Él sí conoce el futuro y dice que los pensamientos que Él tiene para nosotros son de bien y no de calamidad. Así es, entonces con esto los dejamos a todos ustedes y nos vemos la próxima. ¡Ánimo!